Hola y bienvenidos al programa número 20 de Libertad 360. Hoy estamos con Carolina Robles desde Costa Rica de nuevo en el programa número 5 con ella. Y hoy hablamos de un tema que está, creo yo, en el fondo de todo lo que nos pasa al final del día en esta vida. Y es las creencias y cómo afectan nuestra vida. A mí me parece apasionante porque es el tema, creo yo, donde sale todo lo demás. De ahí surgen por lo menos muchas cosas. Pero yo no soy un experto en el tema. Dejamos a Carolina mejor que nos explique cómo es la cosa con las creencias. Así que, hola Carolina, bienvenida al programa. Aquí hablamos de vidas que se disfrutan. Aquí hablamos de dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Aquí hablamos de libertad. Libertad para construir sueños. Libertad para dejar huella. Libertad para cambiar el mundo. Esto es Libertad 360. Hola Henry, hola a todas las personas que nos escuchan, espero que estén muy bien. Bueno, como bien lo decís, o sea, el tema de las creencias es, pienso yo, que la base del bienestar emocional. Realmente, las creencias vienen siendo como esta fuerza que está siempre presente y que va a venir a dirigir y a como establecer la ruta de pensamiento que tenemos los seres humanos. Y siendo que es algo tan poderoso, es realmente impresionante que muchísimas personas no se dan cuenta, ni siquiera no saben, ¿verdad? Que la raíz de nuestros pensamientos y nuestras acciones radica en las creencias. Y a veces vemos personas que viven toda su vida sin ni siquiera cuestionarse cuál es mi visión de vida, qué es lo que yo pienso, ¿verdad? Con respecto a mi vida, a la experiencia que quiero tener, sí, a las relaciones, ¿me explico? Entonces sí, como bien lo decís, hoy vamos a hablar sobre esto. La idea de la sesión de hoy, Henry, es abrir el espacio para reflexionar y para que las personas que nos escuchen se vayan al final ¿verdad? Con esa pregunta interna de cuáles son las creencias que yo tengo con respecto a mí mismo, con respecto a mi autoestima, con respecto a las relaciones más significativas que tengo, con respecto incluso a las finanzas, ¿verdad? Con respecto a todos los ámbitos, sí. Porque ellas son las que van a activar, ¿verdad? Correcto. Esas diferentes experiencias. Hace no mucho tiempo, hace como un par de semanas, en una página de una persona que no conozco, pero me parece muy atractiva, ella hace una pregunta en su post y decía, ¿cuál es la creencia que más me puede afectar? Y yo me acuerdo que yo comenté un comentario que después se convirtió en muy popular en la página de ella, y yo decía, la que más me afecta es la que no conozco, es la que no estoy consciente. Porque si yo estoy consciente por algo, yo ya estoy claro de que la tengo que trabajar y es cosa mía si la trabajo o no la trabajo. Pero si yo no la conozco, es una mina enterrada en el suelo que me voy a parar en ella y me va a explotar la pierna sin que yo sepa qué pasó. Y eso a mí es lo que me da más respeto sobre el tema, porque puede ser invisible y eso sí te puede hacer daño toda tu vida. Exactamente, incluso desde el punto de vista psicológico, vamos a ver, la persona como tal va a presentar diferentes miedos. Todos tenemos diferentes miedos a algo. Aquí, sí. Es decir, yo realmente pienso que en mayor o menor medida, eso ya va a depender, pero todos tememos, todos tenemos algún tipo de duda con respecto a algo. Eso es lo que nos hace seres humanos, de hecho. Entonces, a la hora de trabajar los miedos que cada uno tiene en un abordaje terapéutico o en un abordaje grupal, como sea, la forma más efectiva de entender tu miedo y poder abrazarlo y poder después soltarlo es cuando vamos a la raíz de ese miedo. Okay. ¿Me entendés? O sea, ¿a dónde fue? Puede ser que hoy vos, por decirte, tengas un miedo muy profundo o una inseguridad muy grande por hablar en público. Obviamente ese no es el caso tuyo, pero o mío, digamos, en algún momento lo fue. De hecho, sí. Tomando ese ejemplo mío, en algún momento yo sentía muchísima inseguridad por hablar en público. Y traigo ya no lo ejemplo tienes. a la mesa
porque es de los miedos más grandes que la gente tiene, ¿sabías? Yo sé, yo sé. El Ya no lo miedo, tienes tú, ya no lo sufres mucho, ya lo puedes manejar. no, todavía, es decir, siendo sincera, siempre hay algún tipo de ansiedad antes de empezar a hablar, Ujú. pero cada vez es menos. Y Ok. es justamente porque yo llegué a la raíz de ese miedo, Ujú, ¿verdad? ujú. Eh, a mí me llama muchísimo la atención que hablar en público es de los miedos más comunes que hay. Sí, yo sé. Y la razón, digamos, de eso es, por supuesto, que cuando vos te estás, ¿verdad? Te estás enfrentando, te estás exponiendo a la crítica, a que te vean, a que te puedan juzgar, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. esa es la razón por la cual nos sentimos tan inseguros cuando vamos a hablar en público. Mira, eso me sale a mí tan Pero, natural que ni siquiera lo entiendo. Yo tenía compañeros que cuando estábamos ajá, exponiendo en alguna clase o algo así, y después en política, estuve un tiempo en política también, cuando íbamos a hablar a algún lado o algo así, o sea, daba, ¿cómo te dijera esto? Daba pesar verlos, porque sudaban, se ponían todos, no podían hablar, la mente se les ponía en blanco. O sea, fuera de ellos. Yo solo lo siento con los perros, te confieso. ¿con qué, perdón? Con los perros. Guau, guau, guau. Ajá, con los perros. ¿Te Sí, dan miedo los perros? muchísimo. Y nunca sé por qué. Nunca supe por qué, nunca he sabido por qué. Pero me dan mucho miedo los perros, más de lo que es racional. Entonces yo sí lo ¿Sabes? puedo ¿verdad? Sentir relacionado con eso porque cuando la gente tiene miedo de hablar en público, yo digo, bueno, yo tengo miedo a los perros, así que cada quien con su carga. Todo tipo de perros, pequeños, grandes. Sí, hasta mi perro lo tengo miedo, creo. Bueno, el hecho de que tengas un perro es una buena señal, digamos, de que vas en el camino. Es un schnauzer, como así de grande. Pero... Ah, sí, ajá, qué vacilón. No, pero vos sabes que, bueno, bueno, entonces en ese caso ese es tu miedo, ¿verdad? Yo creo que sí. Em, el punto es, sea miedo a los perros, sea miedo a hablar en público, ¿verdad? Sea miedo a que te juzguen, a que te rechacen, a, ¿verdad? Hay diferentes, pero el punto es, yo puedo empezar a trabajar ese miedo a nivel consciente, ¿verdad? Y empezar a hacer diferentes técnicas que me ayuden a ir combatiendo el miedo, El miedo. ¿verdad? Y a ir transformándolo. Sí. Pero no va a ser efectivo ese miedo y no vas a perderle el miedo a los perros total y completamente hasta que vos no vayas a la raíz, al recuerdo que vos tenés en el cual hubo algún tipo de experiencia que te hizo, es verdad que en la cual estableciste una creencia Ujú. de que perro igual peligro, Peligro. ¿ves? Ujú. Que es un poco igual lo que pasa al hablar en público. O sea, Sí. en algún momento, y sobre todo, que a esto ya vamos a ir a hablar sobre esto, cómo es que se forman las creencias, pero el adulto que hoy día tiene miedo a hablar en público y siente inseguridad cuando tiene que hacerlo, se tiene que, de alguna forma, eso remonta a un momento, a una experiencia significativa, por más de que no la recordemos, fue significativa, de hecho que está bloqueada posiblemente, ¿verdad? Está Ujú. de algún momento, o sea, de alguna forma estamos como negándolo, pero en algún momento hubo esta experiencia que nos hizo generar esa creencia que está siempre muy, muy engranada en nosotros. Ok. La efectividad de la solución realmente es cuando vamos a esa raíz, a entender cuáles son las creencias que tenemos con respecto, por decirte, a los perros o a los animales y por qué en mí resulta como una amenaza. Ujú. Ujú. ¿Por qué? Ok. ¿Verdad? Ahora, fíjate que yo tengo, Entonces, quiero comentarte algo nada más para ver si tengo alguna sintonía con lo que claro, dices. En mi caso a mí me da miedo un montón de cosas, muchas cosas. Por ejemplo, cada nuevo proyecto me da miedo. Cuando me mudé para acá, de Honduras para Miami, me dio miedo. Cuando empecé mi vida de matrimonio, me dio miedo. Cuando nació mi hijo, me dio miedo. Me han dado miedo un montón de cosas en mi vida. Lo que yo he aprendido es a seguir caminando a pesar del miedo. O sea, no he dejado que me detenga y eso sí ha sido algo trabajado conscientemente que creo que ha sido de las cosas que mejor he logrado. Si alguna vez tengo que hacer un mural de logros, ese va a ser de los primeros, porque he logrado avanzar a pesar del miedo, pero siento miedo a cada rato. Lo que pasa es que sigo. claro. Ahora, el punto es, hay ciertos miedos, me imagino que congelan, que ya no se puede solamente con fuerza de voluntad vencerlos.
esos son los que me imagino yo que son más como, ¿verdad? O no hay grados en miedo en realidad y tú piensas que miedo es miedo y hay que ir de todos modos a la raíz para solucionarlo. Exacto. A ver, te voy a explicar que acabas de describir muy bien como eh, el umbral del miedo, por así decirlo. Ujú. El miedo se podría categorizar en dos categorías principalmente. Ok. El miedo que paraliza, que Ujú. justamente el miedo que paraliza es el que debemos trabajar, ¿verdad? Porque es el miedo que nos está limitando en nuestro crecimiento, que nos está limitando en nuestra vida, Ujú. que nos está afectando internamente. Y está el miedo que es inspirador. Y a pesar de que no, ¿verdad? No podemos, pero como un miedo inspirador. Realmente, todos esos miedos que vos dijiste, sentí miedo, pero igual me fui de Honduras a Miami, sentí miedo, pero igual le pedí matrimonio a mi actual esposa. ¿Entendés? Ese miedo siempre es un miedo como que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Que nos va a acompañar, pero que si lo aprendemos a socializar con ese miedo Ujú. y de hecho que cambiamos la creencia que tenemos muchos que tener miedo es malo, ¿verdad? Y cambiamos esa creencia a el miedo me informa, el miedo me alerta de Correcto. cosas en las cuales de verdad que sí tengo que tener cuidado, Sí, 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 ¿verdad? sí. Y si nosotros cambiamos nuestra creencia sobre el miedo y nuestra relación con el miedo nos inspira, Me parece interesantísimo. ¿verdad? Y fíjate que yo lo he vivido en carne propia, Este, por eso me parece tan interesante, porque en mi caso sí, yo constantemente estoy queriendo salir de mi zona de comodidad en general y digo, cuando estoy sí, sintiendo ese miedito, significa que estoy pasando la frontera, porque llega un momento que me siento cómodo, ¿verdad? Con lo que estoy haciendo. Y en ese momento mi hábito ya es decir, ok, que sigue, porque estoy muy cómodo. Entonces cuando empiezo a sentirme un poquito cómodo, el miedo me indica más o menos por dónde quiero ir, porque hay cosas que no me dan miedo, porque no me importan en realidad, y hay cosas que sí quisiera hacer bien, y eso me da un poquito de miedo. Entonces, más bien, interesante lo que dices, porque se sí. convierte la creencia en algo más bien como una brújula, como decir, por aquí más o menos es porque eso me da miedito, entonces por ahí es que tengo que trabajarlo o caminarlo. Exactamente, o sea, creo que en algún momento del capítulo pasado lo mencionamos, este libro Big Magic Ajá, eh, de Elizabeth Gilbert, que es un libro buenísimo, vos lo super sugeriste, sí, y algo que trae ese libro es justamente una descripción del miedo de una forma muy sana, ¿sabes? El poder decir, ok, yo quiero ser una persona que va a usar el miedo a su favor. correcto. Ese Y sale en ese libro. sí, en ese libro. Ah, interesante. Fíjate que yo Ella, lo publiqué en una página que tengo para que la gente no busque mucho. Así que claro, voy a invitarlos a visitar esa página para que puedan ver ese libro y puedan comprar si lo quieren, porque yo no lo he leído, pero basado en tu recomendación puede ser un libro interesante, ¿verdad? sí, es un libro súper interesante. Ella describe muy bien el miedo y dice, al miedo hay que hablarle como si fuera una persona y Ujú. decirle, miedo, ok, sé que estás aquí, está bien, te voy a dejar que vengas, montarte en el carro, en el automóvil, ¿verdad? Vos vas allá atrás para que me vayas informando de las cosas que tengo que tener cuidado, pero la que maneja soy Soy yo. yo. Ujú. Yo soy la que va a liderar mi vida. Vos venís presente. Buenísimo. Es súper sano ese enfoque, porque de alguna forma en la vida, si uno lo ve, la vida es, ¿verdad? Es una escuela demasiado profunda en un ámbito de adaptación también. O sea, yo pienso que nosotros, los seres humanos, muchísimas veces tratamos tanto de evadir las cosas, ¿verdad? Y como decía Carl Jung, un psiquiatra y psicoanalista de muchísimo renombre, Ujú. eh, decía, cuando nos negamos en aceptar y aprender de las circunstancias dolorosas de la vida, estamos forzando a la conciencia universal a presentarnos
una y otra vez las mismas experiencias. Qué interesante. Y esto es importantísimo porque cuando uno de verdad lo ve, digamos, uy, perdón, creo que ahí me toqué el micrófono. Cuando uno ve la vida de uno, ¿verdad? Y uno dice, ok, ¿cuál es mi historia, verdad? Eso todo lo entiendo. ¿Cuáles son los patrones que se siguen repitiendo en mi vida que no me hacen feliz, ¿verdad? Que me generan algún tipo de disconfort y de miedo o de preocupación, Sí, claro. y que no logro perdonar? ¿Cuáles son esos? Entonces aquí te voy a decir 1000 ejemplos. La persona que solo logra conseguir parejas desleales o infieles. Entonces, mi primer esposo me fue infiel, me divorcié, no sé qué, me volví a topar con otro desleal en algún sentido. O la persona que consistentemente tiene amigos que son violentos de alguna forma. Entonces, me separo de esos amigos, pero vuelvo a ver y mis nuevos amigos Otra tienen vez. algún tipo de respuestas agresivas. O el jefe, que siempre mi jefe, ¿verdad? Me genera algún tipo de inseguridad y es una dinámica en la cual hay como una, ¿verdad? Pasivo-agresiva de alguna forma. Me voy de la compañía, vuelvo a dar con un jefe parecido o con un compañero de trabajo parecido. ¿Me explico? Sí, Ese claro. tipo de situaciones que cambia la cara y el nombre, pero la situación es muy parecida. Correcto. Y ese es el loop de la vida de mucha gente. Sí. Es decir, y el punto es eso que decía Carl Jung, hasta que no aprendamos, se nos sigue presentando Sí, la misma prueba. me parece bien. Y es porque justamente lo que queremos o lo que la vida, digamos, nos pide en esta gran escuela, el planeta Tierra, es aprender a perdonar y aprender a soltar. ¿Entendés? O sea, es perdonar, soltar, trascender, liberar, soltar, ¿entendés? Y hasta que no vamos logrando eso, el mundo, o sea, se nos sigue presentando esos escenarios. Entonces, por eso es tan importante, Henry, el que vayamos muy profundo a nuestro ser. Sí. El que veamos cuáles son esos miedos que yo tengo, cuáles son esas situaciones, ok, y cuáles son esas creencias. Porque las creencias son, como lo dijimos, la base de todo. En lo que vos crees, en lo que vos crees se expande. O sea, realmente, en lo que vos te enfocas, se da. Si tu discurso de vida es un discurso de derrota o de víctima o de, sí, qué injusticia, siempre a mí, siempre me sale todo mal, esa es la realidad que vos estás generando. Correcto. Te va a vivir una y otra vez lo mismo. Sí. Okay. Entonces, por eso es tan importante en este espacio el que, ¿verdad? El que estamos generando esa conciencia para las personas que nos escuchan, a empezar a realmente hacer, y yo los invito de verdad, que no me crean nada, hagan el ejercicio ustedes mismos. Analicen esos patrones de su vida que se siguen presentando. Y digan, ¿por qué esto se me sigue presentando? ¿Por qué esta prueba? Claro. Y me de imagino ahí, que los grandes patrones uno va a estar consciente, pero me imagino que también sí, cosas como un diario o algo así va a ayudar mucho. un diario ayuda muchísimo, pero vieras que exactamente eso que dijiste, los grandes patrones los vamos a, con solo este que acabamos de decir, ya uno medio sabe. Sí, exacto. Ya uno sabe. Medio sabe, es la palabra correcta. Esa es la palabra Uno técnica medio sabe, exacta, uno creo. dice, yo creo que anda por aquí la Sí, cosa. exacto. Yo sé. Sí, es verdad. Y ojo, algo muy importante, que nadie se sienta mal por eso, porque esto es para todos y para todas. Es decir, todos vivimos esto. Sabes que yo, digamos, descubrí un patrón no hace mucho, hace tal vez un año y medio, por ahí, que se había repetido en mi vida de manera exagerada y yo no había sido consciente de eso así, de esa forma. Y es que yo creía firmemente que tenía que trabajar muy duro
Y todas las oportunidades que tenía de trabajo eran muy enriquecedoras en un montón de sentidos, pero había que trabajar como esclavo. Es decir, eran trabajos de 80, 90 horas por semana y como tú mencionabas ahorita, tenía un trabajo así y yo conscientemente decía, chuta, ¿será que hay trabajos más fáciles en algún momento? ¿Verdad? Sí. Pero cambiaba de trabajo y el siguiente, la misma cosa, el mismo. Y por último fue el extremo cuando llegué a un trabajo que ya no me exigía tanto porque mi posición era un poco más como estratégica, entonces ya no hacía tanto día a día. Y entonces yo me estuve buscando yo solo en qué meter hasta que otra vez maximicé mi día hasta llegar otra vez a trabajar como 90 horas por semana de manera necesaria. Claro. O sea que ahí lo descubrí y dije yo, tal vez esto no es necesario. Pero te confieso algo más. Cuando empecé a cambiarlo, a observarlo y a cambiarlo, me daba más miedo más bien. Cuando las cosas soltaba y no estaba trabajando ya 90 horas, que trabajaba solo 70 y las cosas seguían avanzando. Y todo seguía avanzando y yo decía, Dios mío, ¿hasta qué horas? ¿Cuándo se va a detener? Y después le bajaba un poquito más, digamos a 60 horas y me daba, y todo seguía caminando, pero me daba bastante miedo es la palabra, creo, porque decía que da mucho miedo. ¿Cuándo lo suelto? ¿Cuándo va a explotar esto? Es que imagínate, es como un tren que ha corrido a una velocidad y a una intensidad por 40 y no sé cuántos años, sí, ¿verdad? Sí. Y de repente estás parando ese tren de golpe casi, sí, y poniéndolo a correr en la dirección contraria. Correcto. Así sentí. Entonces, es decir, es un cambio súper fuerte que hacemos a nivel muy profundo. Hay una autora que a mí me encanta, es un poco, ¿verdad?, como más mística, se llama Caroline Myss, un poco una nota medio espiritual, psicológica. Y ella dice que las decisiones, que los seres humanos tenemos como una concepción extraña de las decisiones, porque creemos que las decisiones más grandes, ¿verdad?, son las que tomamos cuando renunciamos a un trabajo, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, ¿verdad? Como, sí. Wow, las que tienen más impacto. Y realmente ella retaba eso y decía, yo reto eso. Esas son decisiones pequeñas. Okay. Las decisiones más grandes son las decisiones que se toman de aquí hacia adentro, que toma el ser humano internamente cuando de verdad llega a un momento de madurez a donde está dispuesto a renunciar y a desaprender todo lo que ha aprendido. Ok, muy interesante. Y dice, esas son las decisiones grandes. De ella? Porque suena interesante el tema. Es que lo dijiste como quien dice, mira, espiritual, y para mí el espiritual es lo más importante. Sí, o sea, vieras que en realidad yo no me he leído ningún libro de ella, la he escuchado más en YouTube. Caroline Myss. Si te sale alguna cosa, mándamela para ponerla en el video final. Sí, M-Y-S-S es el apellido, así se escribe, Caroline Myss. Sí, es excelente ella, pero yo la escucho más en conferencias, ¿sabes? Okay. No me he leído ningún libro de ella. Buenísimo, creo que hay un libro que se llama La anatomía del espíritu, creo, pero no me lo he leído. Lo voy a buscar pero sí, ella es espectacular. Y reta eso, habla de eso de las decisiones, y verás que yo soy creyente de esto que ella dice. Nosotros creemos que las decisiones grandes son esas que tienen impactos, pero realmente las decisiones más grandes son las que tomamos nosotros a nivel interno y silenciosamente con nosotros mismos. Cuando decimos, yo voy a refutar esa creencia que tengo de que tengo que trabajar duro para ser exitoso. ¿Sabes qué es lo que la hace grande la decisión? Que uno se tiene que apegar a ella sin que nadie más, ¿sabes? Sin ningún follow-up de nadie. Por eso es que es una decisión grande, porque uno tiene que ser consistente con uno mismo. Correcto. Entonces, y ahí realmente cuando uno ve hacia adentro, toma decisiones así, como por ejemplo cuando yo dije, ya yo no voy a tener más miedo ¿sabes? A confiar en mí. Cuando yo aposté por mí hace, no sé, 10 años, que yo dije, yo voy a
como a liberarme, voy a vivir la vida que quiero y voy a ir y voy a creer en mí. Son decisiones muy profundas. Y para eso, como decís, hay que desaprender y hay que de alguna forma retar todos los años que uno tiene de haber vivido bajo ese paradigma. Sí, la inercia es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Súper bien. Claro. Bueno, entonces sí. Entonces veníamos hablando sobre eso, hablamos sobre el proceso de un poco todo, ¿verdad? Haciendo como una síntesis. El proceso de creación de nuestra realidad se basa muchísimo en las creencias que tenemos, ¿verdad? Si vos pensás todo lo que está alrededor tuyo en este momento, ¿verdad? Ese armario, la computadora, el micrófono, todas esas cosas que hoy vemos materializadas, en algún momento fueron la idea de alguna persona. Así es. ¿Me explico? O sea, todo antes de llegar a la forma pasa por la no forma. Sí. Entonces, en nuestro caso, como seres humanos, es igual. O sea, nuestros pensamientos determinan nuestras emociones. Nuestras emociones también determinan a la vez nuestro comportamiento y nuestras acciones. Y nuestras acciones y decisiones determinan los resultados. Así es. Pensamiento, emoción, acción, resultado. Y hay algo abajo de eso que es lo más fuerte, lo que determina el pensamiento son las creencias. Es exactamente. Entonces, la raíz de toda esa cadena que mencionas. La creencia es la raíz, primero genera pensamiento. Exactamente la raíz. Entonces, ahora, la pregunta con la cual vamos a empezar a dejar a los oyentes hoy es, ¿cuáles son, verdad? Ya hemos hablado un poco del miedo, hemos tocado un poco ahí esos puntos del miedo. ¿Cuáles son esas situaciones en la vida que se siguen presentando, así como lecciones, ¿verdad? Que no he llegado a pasar, que no he perdonado, que no he soltado y por ende siguen ahí? ¿Cómo se describe ese miedo? ¿Verdad? ¿En qué lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo puedo describir? ¿Cómo lo siento? Es importante que la persona escriba a tu punto, que vayamos escribiendo ese detalle del miedo. En la próxima sesión vamos a hacer una dinámica más guiada para que las personas que nos escuchen agarren, escojan esos miedos que sienten, el más profundo, y vayamos a través de una dinámica guiada transformando ese miedo en acciones concretas. Buenísimo. Para un poco lo que vos decías, movernos de el miedo que paraliza, que son esos miedos que tenemos que no hablamos, los que no podemos ¿verdad? Articular, sí. Son miedos que nos paralizan. Okay. Que están muy ahí, ¿verdad? Muy profundos. Vamos a transformar esos miedos en miedos que inspiran. ¿Me explico? No podemos garantizar que el miedo se vaya a disolver, porque eso yo no lo puedo garantizar, sí. Pero sí puedo a través de pasos concretos ayudar a las personas que nos escuchan a que lo transformen en miedo que inspira, claro. Y en acción. La buena noticia es que no es necesario que se desaparezca. No, solo necesitamos tener una relación con él. No es necesario. Es más, no en lo absoluto. Vos podés vivir con el miedo, dejarlo ahí, ¿sabes? Sí, aceptar. Y es vacilón porque a medida que uno como que lo acepta y le da su espacio y entiende que es parte de la naturaleza, él mismo colabora. Sí, ¿Entendés? okay. Entonces vos seguís viviendo tu día a día. O sea, empezaste con el miedo y después ese miedo como que se va disipando. Claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que no tener miedo es de locos. O sea, hay cosas que deben dar miedo. Porque en realidad puede ser mucho riesgo, puede ser mucha vergüenza, puede ser mucho, ¿verdad? Mucho costo en muchos sentidos. Entonces no tener miedo sería estar loco, no estar completo. El truco no creo que estar loco. El truco es estar suficientemente aquí y ahora como para decir, tengo el miedo, pero creo que esto vale la pena sentir el miedo, voy a caminar hacia ahí de todas maneras. Eso exacto. Sí. Sí. Y en realidad el que diga que no tiene miedo, realmente yo pensaría que no está siendo 100% sincero, honesto. Sí, honesto. O sea, puede ser que haya una persona que tenga un nivel de confianza y creencias
tan, ¿verdad? Como llenas de amor con respecto a la vida y confianza, que realmente logra bajar su miedo. ¿Entendés? Pero siempre en algún momento va a haber algún tipo de, ¿verdad? Como de duda, al menos, en ese caso. Sí, sí. Yo creo que Pero, algo que quiero rescatar de lo que has dicho ahorita es que está bien sentir miedo, de que eso no te descalifica, de que eso no te vuelve no, malo, que todos sentimos miedo para diferentes cosas, tal vez no todos para lo mismo y en la misma intensidad, pero todos tenemos esa carga que cargar y la vida se vive con miedo. Incluso te voy a comentar algo, incluso, por ejemplo, mencionabas el ejemplo de hablar en público, ¿verdad? Y sí, a mí me cuesta mucho menos que un montón de gente, pero te confieso que cuando estoy ahí, enfrente de un montón de gente y voy a salir a grabar el micrófono, pues si me mides en ese momento mis datos vitales, no van a ser los mismos que cuando estoy ahí viendo un programa en mi sillón. Pero estoy más, exactamente. porque algo así es, claro, que al minuto se empieza a Estás un quitar y poquito todo. más acelerado, Claro, por supuesto. sentís un poco la presión, exacto. Así es. Y ya después eso como que se va disipando. Correcto. Pero el ¿Sabes? miedo se tiene y no, eso no descalifica a nadie. Nadie se puede sentir mal por sentir miedo. Es normal sentir miedo. Es normal sentir miedo y ese miedo hay que interrogarlo, ¿sabes? Cuando uno siente miedo y uno no sabe, hay una referencia que también la hace de este libro Big Magic, que dice, el miedo se siente más fuerte cuando es desconocido, ¿sabes? O sea, cuando uno no sabe, es como por ejemplo cuando uno está estresado porque uno tiene un montón de cosas que hacer. Entonces uno pasa todo el día de trabajo, mil cosas, pero realmente te sentís así de estresado, ansioso y con miedo a no saber si lo vas a lograr porque no te has sentado a hacer la lista de ver qué es específicamente los pendientes que tenés para cuándo. Me explico, es un poco igual. Cuando uno no está consciente del tamaño de las cosas que tiene que hacer o del miedo que tiene, eso todo se hace más grande. Sin duda. Lo desconocido genera más ansiedad. Correcto. Entonces, por eso es tan importante el empezar a conectar con el miedo, empezar a decir, ok, ¿qué es lo que siento? ¿Cómo me hace sentir? Anotarlo como aterrizarlo, porque entonces a medida que uno lo aterriza, wow, primero que es, no me quiero adelantar porque eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, que es a medida que lo aterrizamos y lo traemos a lo granular, nos sentimos muchísimo más en control. Más tranquilo, más en control. Y ese control nos da, que es al final lo que todos necesitamos, ese sentido de responsabilidad. ¿Entendés? Yo soy responsable por mi vida y por lo que sucede. No soy víctima. ¿Entendés? Entonces, es un poco el cambio que vamos haciendo. Me parece. Y vamos a la próxima sesión, dice, vamos a hacer algo relacionado con eso. Sí, exactamente. Ok, interesante. Va a estar muy bonito. La próxima sesión, yo lo que le diría a las personas que nos escuchan es que realmente usen este espacio que abrimos Henry y yo el día de hoy para pensar, primero, ¿por qué vinieron a escuchar esto? Me explico, cuando uno toma buenas decisiones, ¿verdad? En función a su salud, es por algo atrás. Entonces, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que andan buscando en sus vidas? ¿Verdad? ¿Cuál es ese espacio que necesita de su atención? En función a eso, ¿cuáles son los miedos que están ahí presentes? Que están ahí, que tal vez no los han podido hablar mucho, ¿verdad? O que no los han podido externar, pero que están ahí presentes. ¿Cuáles son esas circunstancias de la vida que se presentan y se presentan y se presentan? También anotarlo. Y aquí es a donde me empiezo a adelantar un poco. ¿Cuáles son esas creencias que tienen con respecto a esos miedos? Me explico, hay algo ahí en ese diálogo interno que habla de yo no soy suficiente, no soy merecedora, siempre escojo mal, siempre me equivoco, siempre voy de segundo lugar, yo no puedo, no merezco el éxito. Perdón, solo para resumir, dijiste 3 pasos más o menos, ¿verdad? 3. Sí, 3. Estamos abriendo espacios de reflexión en 3 espacios específicos. ¿Podría solo puntearlos porque no los capté del todo? Claro, el primero, el segundo y el tercero que mencionaste. El primero es por qué están aquí.
¿Me explico? O sea, por qué razón estoy escuchando esto? En este espacio, correcto. Okay. En este espacio. Ujú. ¿Por qué estoy escuchando libertad 360 o libertad emocional específicamente? Ujú. ¿Por qué? ¿Qué me hizo venir aquí? Correcto. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque cuando uno se da cuenta de por qué está haciendo las cosas, hay información de qué es lo que uno anda buscando. ¿Ok? Hay personas que lo tienen súper claro, pero eso no es aplicable para todo el mundo. Hay personas que necesitan ayuda para articular, ¿me explico? Sí, sí, Para claro. articular sus problemas. Entonces, a esas personas les estoy hablando. Ok, entendido. ¿Por qué estás aquí? Lo segundo, ¿cuáles son esos miedos que están presentes en vos? Si esos miedos te paralizan al punto que nunca se los has dicho a nadie, y si hay miedos, como decíamos, que inspiran y que, ¿verdad?, que están ahí latentes. En general, ¿cuáles son esos miedos que siento? Tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a que me rechacen, Okay. tengo miedo a que me traicionen, tengo miedo a quedarme solo, tengo miedo a la carencia financiera. ¿Cuáles son esos miedos que tengo? Ujú. ¿Ok? Y la tercera es, aunado a esos miedos, o sea, ¿cuáles son creencias que yo tengo con respecto a ese miedo que tengo? Por decirte, si yo tengo un miedo a que me abandonen, a que mi pareja se vaya, Ujú. ¿cuál es la creencia que tengo? Creo que no soy suficiente, creo que no soy merecedora de amor. Ya, ok. ¿Cuál es? Entonces, el reflexionar sobre eso. El hecho de que ustedes vayan abriendo esos espacios es muy positivo porque les va dando información. Las creencias las formamos desde que tenemos 0 hasta, hasta este momento. Estamos formando creencias momento a momento. Sí. Las creencias más profundas las formamos de los 0 a los 7 años, que es ese momento de nuestra vida a donde no tenemos autoridad para refutar lo que sea que nos está pasando. Correcto. Ahí sí que estamos 100% a la merced de nuestros cuidadores, Sí, exacto. padres. Crítica. Entonces, por eso es que en ese momento de los 0 a los 7 somos como esponjas, como esponjas. Absorbemos y absorbemos y absorbemos. Y parte de lo que pasa es que si no se hace un trabajo consciente de las creencias que tenemos, vivimos toda nuestra vida bajo creencias que ni siquiera son nuestras, Sí. sino que son ajenas, son de nuestros papás o de nuestros cuidadores o de nuestros amigos. Carolina, pero sí es posible, ¿verdad? Sí es posible, lo que sea que hayas tenido de 0 a 7 años, bueno o malo, o la mezcla que casi todos tenemos, es posible pulirla a cosas que nos sirvan mejor ya más adelante en la vida. 100%, 100%. O sea, lo que necesitamos es tener conciencia primero, que es lo que estamos haciendo ahorita. Correcto. Luego, primero, hay muchísimo material de creencias en internet. O sea, bueno, nosotros ahorita les dimos fuentes buenas. La de Elizabeth Gilbert es muy buena para trabajar miedo, pero hay muchísimo material de creencias que puede guiar a las personas más a fondo. Sí. Pero lo que estamos haciendo, ha sido un proceso de trabajo profundo de nuestras creencias. A través de lo que hemos venido trabajando en libertad emocional, si ustedes ven, y a las personas que hasta ahora escuchan por primera vez pueden ver los capítulos anteriores. Nosotros venimos hablando de la aceptación del momento presente, del conectar con el aquí y el ahora de nuestra vida, de lo que estamos viviendo, de aceptar nuestra historia, por más de que hayan capítulos tristes o de derrota o de el aceptar la historia que tenemos y en función a eso entrar a conocernos, a entender quiénes somos y por qué somos y cómo estamos. Ese trabajo profundo. Y ahora lo que estamos haciendo es abriéndonos a esas creencias y a esos miedos, que algunos son más profundos y otros son más inspiradores, ¿verdad? Pero que al final son miedos. Correcto. Y entendiendo cuál es la raíz de ese miedo. Para, ahora sí, en lo que sigue, a través de una guía muy concreta, transformar esos miedos
en acciones En acciones. más concretas. Qué bueno. ¿Ok? Ok, enterado. Ya tengo que ver el mapa, no hay problema. Para mí, yo estoy Buenísimo. convencido, tal vez eso es cuestión de personalidad, tal vez, puede ser, pero para mí, la mejor terapia para mí siempre es la acción. Cuando yo estoy solamente rumiando un problema o viéndolo ahí o temiéndolo, me vuelvo loco. Cuando Sí, brinco y empiezo a hacer algo para hacer el asunto, me siento mucho mejor. En realidad, la terapia para mí más efectiva que he tenido en mi vida es es la la acción. acción. Sí. Sí, sí. Es decir, definitivamente porque la acción da te genera responsabilidad, te sentís que estás haciendo algo. Lo que pasa es que ese no es el caso de la mayoría de las personas, porque como hablábamos ahora, el miedo paraliza. Sí. Y si hay personas que no tienen herramientas para combatirlo, ¿verdad? Como para manejar el miedo, Ujú. herramientas como estas que estamos hablando, el miedo se va apoderando. Se va, Sí. o sea, me explico, el miedo va creciendo hasta que nosotros llegamos y decimos, Ya, no, hasta aquí. hasta aquí. Ujú, Ahora yo voy a entrar en control a tomar acciones, ujú. Correcto. ¿verdad? Ok. ¿Sabes qué? Sí. Solo te iba a decir algo. Este libro me ayudó mucho a mí en general. ¿Te acuerdas de ese libro? Ah, Porque hay un asunto interesante para mí y es que hasta que yo supe la diferencia en mi cabeza entre la voz de mi cabeza y yo, ah, no había diferencia, no había forma para mí de entender que lo que me estaba diciendo según yo mismo, y así es al final, pero me entiende, ¿verdad? O sea, esa voz que estaba escuchando yo, para mí era irredentemente yo, y por lo tanto no había más que hacerle caso, más ¿verdad? Que vivir con totalmente. eso. Cuando este libro me enseña que esa voz es una parte de mí, claro, pero una parte de mí, que yo tengo otro montón de partes, o otra parte por lo menos importante que vivirla, para mí es liberador, para mí es, Uf, porque ya empiezo a decir, o sea que como esto, a retarlo. y tal vez ni siquiera, fíjate, así como soy yo, como soy mi personalidad, a reírme, o sea, a decir, Sí, 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 está bien, sí, voy a está bien, reírte. me explico, o sea, Riquísimo. ese es Sí. el punto para mí, pero te soy sincero, antes de leer este libro, nunca se me ocurrió eso, nunca. Y había leído mucho a Chopra, y había leído mucho a otros libros, el Bhagavad Gita y todo un montón de libros sagrados. Bueno, y por supuesto la Biblia. Pero este libro fue el que me enseñó eso a mí. Y por eso yo lo tengo mucho Es que agradecimiento. sí, el gran impacto que tuvo Eckhart Tolle es que, a diferencia de muchísimos ponentes en el campo de desarrollo personal, ¿verdad? Muchos ponentes hablan a lo externo, hablan de cosas que uno puede como integrar para estar mejor. Ujú, Toll habla del espacio interno, él dirige la mirada al observador. ujú, ¿Entendés? Y eso es todo en la vida. El que nos conozcamos y entendamos, como lo acabas de decir, que tenemos un diálogo que está ahí y que muchas veces va a ser el miedo y que él, si nosotros le ponemos atención y lo empezamos a seguir, nos va a llevar por un camino. ujú, Pero si sabemos que no somos solo ese diálogo, que ujú. somos más que eso, lo empezamos a integrar amigablemente en nuestra vida. Así es. Así es. Entonces sí, Sí, y la el poder de la hora sencillez es con que espectacular. él lo narra aquí para mí es espectacular, sin nada muy extraño, muy elaborado, súper sencillo, súper bien. Yo de verdad recomiendo el libro a quien puedo, cada vez que puedo, porque creo que es muy Sí, importante. Cuando tenga mi sí. billón de dólares voy a regalar este libro muchas veces, creo yo, porque creo que vale la pena. Ah, sí, claro que sí. Bueno, Henry, pero no, espectacular la conversación. Muchísimas gracias. Espero de verdad que hayamos agregado valor. Siento que sí, así va a ser. Y en la próxima sesión, manos a la obra. Ok, Además, le diría a la gente que nos escucha que antes de ponerle play a la próxima sesión, cuando la escuchen, que tengan un cuaderno a mano. ok. Ojalá un pequeño librito, un journal, algo a donde puedan ir anotando. Para la próxima sesión dices, me ocupa un manual. Sí, Ok, algo que escribir, perdón. alguito. Igual lo vamos a recordar también en la próxima sesión, Ok, pero para que ya lo sepan. interesante, muy interesante. Yo agradezco mucho el tiempo de todas maneras. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. Y fíjate que la vez pasada hice un video de lo que aprendí en la primera parte con Gustavo Sanz. Qué Y me bueno. pareció interesante porque es un resumen que me sirve a mí mucho.
también. Entonces voy a hacer un par de resúmenes de los tuyos con tus programas para condensar un capítulo en, ponle 10 minutos máximo. Y a mí me resulta muy bien. Yo sigo pensando que el que más se ha beneficiado de toda esta cosa, sí, sin duda, por mucho. Nunca he tenido tanta cosas como ahora. Gracias a ustedes que nos han compartido su tiempo y su conocimiento, ¿verdad? Gracias, Carolina, por todo entonces, y gracias por el tiempo, y seguimos en contacto para los siguientes programas. Sí, que estén muy bien, Henry. Okay, hasta luego. Chao. Saludos a todos. Chao.